Estamos viendo TV Perú Noticias. Bueno, mi director me dice a través del audífono, ¿estás emocionada? Pues sí, yo creo que estoy muy emocionada y quiero pedir un aplauso, por favor, para nuestro invitado estelar de este día, amigos, como es el periodista Ismael Cala, cubano él. Bienvenido, Ismael, con tu libro en la mano. Y bueno, muchísimas gracias, María Jesús, y me encanta, feliz, contento de ver una mañana de sábado a alguien que tenga tan linda energía como tú, gracias, así que me encanta estar aquí. Bueno, realmente las razones nos sobran. En el Perú estamos de fiesta, estamos viviendo nuestra independencia con cambios, con cosas positivas, y esperemos que, bueno, tú lo recibas así. Pero la Feria Internacional del Libro, en esta edición, tiene, entre otros invitados, digamos, interesantísimos, espectaculares, a Ismael, para presentarnos tu libro, al que le has llamado El Poder de Escuchar, que suena algo está. Maravilloso. El Poder de Escuchar. Mi primer libro tomó 2 años, la investigación, el proceso de decidir qué ponía y qué no ponía en el libro, y fue como una catarsis. Y yo le digo que el libro es un mojito cubano, porque tiene una serie de ingredientes, anécdotas autobiográficas, testimonio del mensaje del tema del poder de escuchar, recomendación de libros, lo que otras personas me han dicho, o sea, muchas enseñanzas metidas en un único producto. Ahora, eso del mojito no es casualidad, porque les cuento, amigos televidentes, que Ismael es cubano, sí, ¿cierto? Ahora, hay partes interesantísimas en el libro. Yo te tengo que confesar que hay mucha gente contagiada ya, aún antes que estuvieras tú aquí en Perú para presentarlo. Y, por ejemplo, entre ellos tengo que mencionar a mi esposo, que es Francisco, y que valora muchísimo el tema de, por ejemplo, la inmediatez, cómo lo puedes escuchar. ¿Tú sabías esto del audiobook o el audiolibro? Es que hay mucha gente, yo me incluyo, que somos auditivos, y yo compro muchos de los libros, sobre todo si son libros de desarrollo personal, los compro en versión audiolibro. Perfecto. Porque los puedo oír y pauso y proceso un poquito, y es como que realmente, si lo está leyendo el lector, el autor, que yo hice la versión audiolibro, la leí con mi propia voz, pues tú estás conversando, estás escuchando la voz del autor. Es casi algo interpersonal. Exacto, es un diálogo muy íntimo, ¿no? Qué maravilla. Ahora, revisando los pasajes del libro, hay, pues, digamos, algunos momentos que cualquiera lo moviliza. Eras niño, vivías en tu natal isla en Cuba, las cosas eran sumamente difíciles y tenías que hacer una cola de no sé cuánto tiempo para un juguetito que era tu pasión, que era un trencito. ¿Cómo fue esa parte? Bueno, porque como en Cuba nos decían todos son iguales, todos van a tener la oportunidad igual, pues había una época del año donde tocaba que todas las familias compraran los juguetes. Imagínate. Con 3 tickets. Wow. Había un juguete al año. 3 al año, y habían 3 tickets, uno que le llamaban el juguete básico y el otro el no básico y el dirigido, tenían como 3 nombres. Imagínate. Y entonces llegabas con ese ticket, que cada familia le tocaba un número por una cierta lotería, y a lo mejor a mí me había gustado porque había visto un trencito en la vidriera, pero cuando yo llegaba con el 570, imagínate, ese trencito no había desaparecido. Y por eso cuento el trencito de la envidia, porque eso desarrolló un sentimiento muy tóxico, que era la envidia, de yo decirle a mi madre: ¿cómo es posible que tú me dijiste que si yo tuviese buenas notas iba a tener el juguete que quería? Cuando he sacado excelentes notas, aquel se llevó el trencito y es malísimo en la escuela y yo no me llevo el trencito. O sea, un niño empieza a crear. ¿Qué edad tenías en ese momento? Pues ya 8, 9 años, era muy pequeño. Pero es la realidad, ¿no? Lo que relata y nos pinta, digamos, la cruda realidad que se ha vivido siempre en tu país natal, del cual tú saliste, digamos, despavorido, luego de experimentar, por supuesto, tu trabajo como periodista, primero en Cuba, has estado en Canadá, por supuesto, hoy en CNN y por miles de partes del mundo. Otro episodio que me impactó un poco tiene que ver, por ejemplo, Ismael, con el par de zapatitos. ¿Cómo fue? Ya estaba yo en La Habana, viví 3 años en La Habana antes de salir a Canadá. ¿Y naces en Santiago? Santiago de Cuba, y vivo en Santiago de Cuba por 25 años. Y en 1995 digo, a conquistar la capital, y me voy a los medios nacionales, y me fue muy bien. Hice 3 años en radio y televisión nacional en Cuba, en La Habana. Pero
uno de esos años, el primero, fue muy difícil. Dormí una noche en un parque porque no conocía a nadie. Y luego una amiga me presentó el cuartito de la empleada que ya no tenían en casa y ahí dormí por un año en La Habana. Y entonces fue una época donde yo estaba con un único par de zapatos y muchos remiendos en las suelas porque tenían 2 huecos, uno en cada zapato, hasta que una vez el zapatero me dice, ya no hay más que hacer a esto, no agarra el pegamento. Wow. Y ¿Qué yo edad andaba, tenías ahí? No, ya tenía ahí 26 años. Okay. Y yo andaba literalmente por los charcos de La Habana con esos pares de zapatos donde entraba el agua y yo decía que yo podía decirle a la gente cuántas pulgadas de agua había caído. Cuando tú estabas en esta etapa, me imagino desde niño, desde un puber, desde un adolescente y ya más aún luego como un periodista joven que iba cuajando, ¿pensabas algún día las cosas cambiarán en mi país? Fíjate que realmente cuando yo estaba en Cuba no pensaba así. Me imagino. Hoy desde fuera digo, en algún momento cambiarán. Pero cuando yo estaba en Cuba, y creo que la vida me dio la razón, yo dije, aquí no creo que mucho vaya a cambiar. Entonces es una decisión de libertades personales, el yo tratar de buscar a ver qué hay fuera. Me imagino. Explorar, prepararme mejor, convertirme en un ciudadano del mundo. Y yo siempre digo, la ideología tuvo mucho que ver y la política en mi deseo de ver qué había afuera. Pero si Cuba hubiese sido capitalista, a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo, porque siempre supe que quería conocer más, que quería conocer no solo al cubano, sino al peruano, al venezolano, al ruso, al canadiense, y quería saber qué cosa era el mundo como tal, ¿no? Ciencia, pasión y perseverancia. Si no le pones pasión de tiempo, no hay nada, no se consigue nada. ¿Cuál sería tu mensaje en esta Feria Internacional del Libro? Vas a estar nuevamente con los jóvenes, sé que hoy firmas autógrafos a las 8, estás allí, ¿verdad? Cuéntanos. A las 7 de la noche estaré en el Salón César Vallejo, a las 8 de la noche firmando libros con SBS, Librería Internacional, están 42, y mi mensaje es, leer da sueños. Hay mucha gente que no se ha dado cuenta que puede explorar, crecer, aprender, divertirse a través de la lectura. La lectura para mí ha sido de verdad una experiencia de sanación en mi vida. Qué lindo ese mensaje realmente, y espero que todos nuestros televidentes lo reciban así también, con esa sencillez, con esa transparencia, con esa frescura y espontaneidad con la que nos cuentas un poco tu vida y esta experiencia de vida y este libro, y a seguir mostrando, por supuesto, a través de las pantallas de CNN Español, que más ustedes muestran la realidad que forma parte del día a día de los hispanohablantes, además de ver lo que pasa en el mundo, por ejemplo, lo de Gaza, ¿no? Que es un episodio terrible. Da pena, ¿no? Que uno tenga que... Así es. Que ser testigo de cosas así en el mundo en que vivimos. ¿Qué te parece el primer papa latinoamericano? Bueno, wow, es uno de mis invitados soñados en esa lista de gente que tú dices, quiero conversar con el Papa Francisco. Me parece fantástico, no por lo que dice, sino por lo que hace. Exacto. Yo creo que el liderazgo verdadero está en que la gente pueda vivir su discurso. ¿Y cuál crees que es el mensaje intrínseco en sí, en cada cosa que él hace a la iglesia misma? Vivamos en humildad, vivamos en la generosidad de servir, con la humildad de convivir con los que son servidos, porque el Vaticano era opulencia, demasiada opulencia, demasiado distanciamiento de lo que pedían a los feligreses y a la gente en votos de humildad abajo. Y él lo que ha hecho es decir, esto es hipocresía, esto es totalmente doble moral. ¿Cómo vamos a vivir de esta manera en el Vaticano y pedirle a la gente que sean misioneros y que sean humildes y que tengan amor al prójimo? No solo latinoamericano, sino el primer papa jesuita marca una pauta totalmente distinta. Y en 2 segundos, el Mundial, ¿qué te pareció? El Mundial me encantó, porque el Mundial, yo te digo sinceramente, yo inicialmente le iba a Brasil, pero luego le fui a Colombia. Y Costa Rica llegó lejísimo, y nuestras elecciones, Argentina, o sea, hubo un papel latinoamericano importantísimo. Es una pena que no ganamos nosotros la Copa. De Costa Rica, of course. Sí. Pero Latinoamérica de verdad que me hizo sentir orgulloso de ser latinoamericano. Bueno, Ismael, el tiempo nos ganó, tú mejor que nadie sabes cómo son las cosas en la tele, te agradecemos muchísimo, que te vayan lindo. Gracias. Y siempre el Perú te espera pues con los brazos abiertos. Gracias, ahí nos vemos 7 de la noche hoy, los espero. 7 en punto de la noche, tenemos una cita con Ismael Cala en la Feria Internacional del Libro. Hacemos una pausa.